todos, mi nombre es Carlas Marcos, soy el Country Manager de Conto en España. Conto es el neobanco líder en Europa de empresas y autónomos y vengo hoy aquí a presentaros, hacer unos minutos para compartir pues, los desafíos que está atravesando la industria financiera, que como todos sabéis es en muchos casos el motor de las economías. Y para hoy tenía pensado pues, tocar tres grandes bloques, ¿no? ¿Cuál es la situación actual, sobre todo de la banca tradicional, aquella banca que conocemos todos, la de toda la vida? Y, en segundo lugar, introduciros al mundo de las fintechs, en el que yo llevo trabajando en los últimos 7 años, y, en particular, el de los neobancos, que en el caso de Conto pues es el subsegmento dentro de fintech en el que nos ubicamos. Y, finalmente, pues, intentar sacar la bola mágica para ver lo que va a venir en el futuro, cuáles van a ser las relaciones, sobre todo, de los usuarios, tanto particulares como empresas, con la banca de los próximos años, ¿no? Entonces, sin más dilación, vamos a por el primer bloque. Y aquí voy a compartir algo que para nosotros es muy importante, que es lo que los clientes nos dicen, ¿no? Nosotros intentamos estar muy cerca de nuestros clientes para conocer cuáles son sus expectativas y lanzamos un estudio el año pasado precisamente para conocer cómo era la manera en que se vinculaban estos clientes con la banca. Y la verdad que los datos pues, parecerá algo muy obvio, pero 8 de cada 10 empresas decían que valoraban muchísimo la importancia del servicio bancario. Aquí la sorpresa es qué hicieron estas 2 de 10 empresas que no valoran el servicio bancario, pero yo lo que me quedo es con el buen servicio bancario, porque el concepto de buen servicio bancario realmente ha evolucionado muchísimo, sobre todo a través de la pandemia, y aquí lo enlazo con los siguientes datos, que es de más del 50%, en este caso hablamos de pymes, que es el segmento en el que nosotros nos enfocamos en Conto, más del 50% de estas pymes no se desplazan a la oficina bancaria más de una vez al mes. Y el 12,5%, que es 1 de cada 8, ni va en un año. Eso quiere decir que, obviamente, los servicios digitales y la banca móvil han tomado un peso muy importante tanto en la sociedad como en las empresas, ¿no? Y eso, de alguna manera, desemboca en las 3 grandes situaciones de cómo está la banca tradicional en estos momentos. Pues ha habido un cierre masivo de oficinas en los últimos años, se han cerrado la mitad. Esto también ha sido el fruto de fusiones y adquisiciones que veremos en la siguiente slide. En segundo lugar, hay la necesidad de estos clientes de tener servicios financieros ágiles y 100% digitales, porque al final la manera en que se vinculan con la banca pues obviamente ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Y finalmente hay regulaciones europeas que lo que fomentan precisamente es la competencia y la banca más abierta, ¿no? Con la PSD2 que se lanzó hace ya unos cuantos años, pues precisamente lo que cambia es el paradigma, los datos ya no son del banco, son del usuario, y este usuario puede permitir a terceros que utilicen estos datos para ofrecer servicios de más valor, ¿no? Entonces, vemos que la situación actual es muy distinta a la que veíamos hace 10 años, y aquí en un mapa muy representativo, en España en particular, lo que vemos es que hay muchísimas fusiones, con lo cual cada vez quedan menos y más grandes, y además se cierran muchísimas oficinas, que es lo que decíamos antes, con lo cual hay menos capilaridad, el servicio de atención se hace de otra manera y el hecho de que queden pocos, de alguna manera, desemboca en que haya nuevos entrantes que vuelvan a generar esta competencia, que lo veremos en el siguiente bloque. Para acabar, ¿cuáles son los desafíos de esta banca tradicional hoy en día? Pues, en primer lugar, la rentabilidad. Son grandes entidades que, como decíamos, se han ido agrupando en los últimos años, con lo cual tienen una base de coste muy elevada, sobre todo en cuanto a número de empleados, y avanzar hacia la senda de la rentabilidad pues es un reto que los inversores obviamente tienen muy presentes, y ahora con el reciente anuncio del gobierno de que se va a imponer otro impuesto a la banca, pues obviamente las cotizaciones bajan porque ya estaban sufriendo por los tipos de intereses bajos y además se aplican nuevos tipos para ellos, pues obviamente es un reto muy importante. En segundo lugar es la tecnología. Cuanta más fusión y más integración, pues también más complejidad en los sistemas tecnológicos que tiene la gran banca tradicional, y de algún modo les permite avanzar mucho más lentos para la adopción de nuevas tecnologías que al final repercuten en mejor usabilidad para los usuarios. Y finalmente el talento. Hemos visto en los últimos años grandes EREs de la banca tradicional y el drama principal es que generalmente hay sobresuscripción, es decir, más empleados quieren salir de los que el banco tiene previsto echar. Entonces, esto denota que incluso el talento que está dentro de la banca pues, no está o no se siente vinculada con el proyecto y no ve mucho futuro en el sitio donde está, y además decimos que hay un talento tecnológico que está muy demandado, que obviamente se atrae más para proyectos que tienen alto crecimiento que no tanto proyectos más estables y no tan móviles. Entonces, avanzando a este segundo bloque de cómo son las fintechs y los neobancos, yo creo que tenemos que empezar por lo básico, ¿no? ¿Qué son las fintechs? Al final, la fintech viene de un término anglosajón, es la combinación entre finance and technology,
que al final se aúna la tecnología con las finanzas, ¿no? Y yo siempre lo explico como instituciones pequeñitas, nuevas empresas, que lo que hacen es disruptir pequeños trocitos del pastel que siempre ha controlado la banca tradicional para precisamente crear más competencia, crear nuevos modelos de negocio y al final, a través de la innovación, pues ofrecer al usuario final pues, más opciones para poder llevar a cabo su día a día financiero. Y aquí vemos una gran amalgama de distintas subcategorías, empezando por la banca digital, que es el subsegmento en el que se encuentra Conto, pero después hay plataformas de pago, TPVs y créditos, seguros, contabilidad, finanzas, normativa, cumplimiento, nóminas y beneficios, que esto también implica sobre todo los empleados, y finalmente los sistemas bancarios, que es como la infraestructura que está detrás, también ha dado un salto tecnológico muy importante, y lo que permite es agilizar lo que es sacar nuevos productos y nuevos servicios al mercado. Entonces, vemos una gran amalgama de logos y, de algún modo, esto es lo que ha potenciado el segmento de fintech, ¿no? Muchísima innovación en muchos segmentos, en este gran pastel que tiene la banca, para realmente generar competencia y dar alternativas al usuario. Entonces, si nos centramos en España, aquí vemos el mapa que cada año publica Finnovating del panorama de las fintech en España. Tenemos ya más de 650, un tercio de ellas más o menos son de origen extranjero, pero esto denota que cada año se generan más fintechs en nuestro país y, por tanto, pues más innovación y más proyectos que van intentando disruptir esta industria financiera, y, de algún modo, la banca tradicional tiene que estar al loro para poder reaccionar y poder también avanzar por su lado. Entonces, en particular para los neobancos, que es obviamente el área que yo conozco más, lo que veo es que ha habido un crecimiento exponencial en los últimos años. Al final estamos hablando que todos los neobancos en todo el mundo ya tienen más de 700 millones de clientes, esto incluye tanto particulares como pymes, y el crecimiento esperado a los próximos años, de 2021, el año pasado, a 2028, es que haya un crecimiento del 50% anual. Esto es una barbaridad. Para compararlo con el crecimiento del PIB en España, estamos hablando de este año expectativas del 4%. Un crecimiento del 47,7%, casi el 50%, es una barbaridad de crecimiento en cuanto a base de clientes. Y el punto también muy importante es que hay gasolina para sostener este crecimiento. En particular, ha habido 132 billones de dólares en solo 2021 que han sido invertidos en la industria en fintechs, y en particular ha sido un crecimiento del 100%, en este caso, no del 50%, del 100% en comparación con el año anterior, 2020. Y esto, de algún modo, se explica por varios factores, ¿no? Al final nos centramos sobre todo en el precio. Normalmente, cuando tienes un producto que se basa en tecnología y es más eficiente en costes, puedes ofrecer unas tarifas más bajas. Esto no tiene por qué darse en todas las fintechs que existen. Lo que sí que es bastante común es un servicio mucho más eficaz y mucho más ágil. Nos basamos en tecnología móvil, tecnología digital, para precisamente hacer esta usabilidad, hacer esta experiencia de usuario mucho más ágil y sencilla, para que no se pierda tiempo administrativo en tareas que no tienen sentido. Y volviendo al tema de las oficinas, si se cierran oficinas, pues obviamente el cliente tiene que acudir a servicios digitales para poder llevar a cabo su día a día. También hay un onboarding digital, abrirse una cuenta bancaria en 10 minutos, funciones bancarias mucho más avanzadas que se basan en los datos, y precisamente todo lo que va más allá del día a día financiero, ¿no? La gestión de gastos, la gestión de la contabilidad, y precisamente lo que hablábamos de la banca abierta, tener APIs que se conectan con terceras aplicaciones. Sobre todo en el caso de las empresas, el día a día es estar vinculado con varias herramientas que tú utilizas para el pago de nóminas, para la facturación, para la contabilidad, y que estas herramientas estén interconectadas y que precisamente generen un único sistema que trabaja solo, para que tú te puedas centrar realmente a gestionar tu negocio. Y en particular, cuando miramos hacia el futuro, antes de entrar en los desafíos, vemos obviamente que están subiendo los tipos de interés, está subiendo la inflación, con lo cual cada vez la tendencia es que las fintechs se centren mucho más en la rentabilidad y no tanto en el crecimiento a todo coste, ¿no? Desde 2007, que estalló la crisis financiera, nos hemos dado cuenta que ha habido un cambio radical, y sobre todo para que las fintechs sean más competitivas. Ya no nos encontramos con banca tradicional muy hecha de la antigua. Durante estos años la banca tradicional ha evolucionado muchísimo, con lo cual las fintech también tienen que evolucionar para ser cada vez más competitivas, ¿no? Y hablamos de operativa bancaria diaria, buena experiencia de usuario, todo lo que hemos repasado antes. Esto ya es una commodity, todo el mundo lo tiene que ofrecer, y lo que nos centramos precisamente es a ver qué hay más allá para poder seguir diferenciándonos, ¿no? Y aquí es cuentas premium que añaden más valor a los usuarios, más ingresos recurrentes de otros ámbitos,
por ejemplo, a través de partners, una banca más abierta que se conecte con otros aplicativos o incluso que se puedan ofrecer servicios de distintos bancos en una misma plataforma. Y a nivel de rentabilidad y crecimiento, lo que vemos es que muchos de los neobancos, como es el caso particular de Konto, no operan con una licencia de crédito. Esto quiere decir que los depósitos de nuestros clientes no los podemos prestar. Y de algún modo, a nivel de futuro, para aumentar la rentabilidad, todo lo que es el crédito pues se puede potenciar mediante una licencia de crédito propia o mediante partners en los cuales nos podamos conectar y ofrecer este servicio. También hay el concepto de super app, donde en vez de conectarte con distintos partners, desarrollas tú mismo todos los servicios que necesita una pyme, un particular, y te conviertes en un equivalente al WeChat chino. Esto es una tendencia que algunos de los competidores que vemos en el mercado pues, derivan hacia allí. Y finalmente la gestión integral de las finanzas, ¿no? Sea a través de partners o sea a través de uno mismo creando producto. Y esto es pues, generar conexiones de valor con otros partners y realmente que vaya más allá de tener una cuenta con un IBAN, unas tarjetas, que realmente te facilite la contabilidad, te facilite la facturación, te facilite el pago de nóminas y que todo esté interconectado para tú ser mucho más eficiente, ¿no? Y pasando a los desafíos, que los neobancos, como cualquier fintech y como cualquier banca tradicional, también tenemos desafíos, yo intento apuntar en tres. Al final, la industria financiera se basa en la confianza del usuario. Fintechs como Konto nacemos hace apenas 5 años y competimos con instituciones centenarias, ¿no? Que es la banca tradicional. Entonces, generar esta confianza al usuario, nosotros lo hacemos sobre todo a través de 2 vías. Dando muy buen servicio de atención al cliente, es decir, la proximidad, a pesar de no tener distribución física, asegurarnos que la manera que tenemos de comunicarnos con los clientes, la manera que tenemos que vender nuestros productos y servicios es muy cercana, muy transparente y esto obviamente genera confianza. Y en segundo punto, seguir innovando, es decir, dar un servicio a unas tarifas fijas. Nosotros no hemos subido precios desde que lanzamos en el mercado en 2017, pero que este servicio y ese producto vaya evolucionando mucho más rápido del que evoluciona la banca tradicional y, por tanto, aportamos al mismo precio mucho más valor para los usuarios. El segundo punto es lo que repasábamos antes, la escalabilidad. A pesar de que nuestros ratios de crecimiento sean muy elevados, al final la cuota de mercado que representan los bancos en general es aún bastante reducida comparada con la banca tradicional. Yo aquí normalmente me centro en el caso de empresas, de las nuevas empresas, cuántas escogen banca tradicional y cuántas escogen neobancos. Y un dato muy interesante, nuestra matriz o nuestro mercado principal es el francés y ahí ya somos el segundo neobanco en cuanto a generación de nuevas empresas. Con lo cual, la nueva economía que crea una empresa hoy en día, en España en particular, ya hemos generado el primer trimestre del año 27.000 empresas, con lo cual vamos a ritmo de 100.000, que es ritmo de pre-COVID. Pues si de estas nuevas empresas la mayoría escogen fintechs o neobancos, pues quiere decir que la economía de aquí 5 años, 10 años, predominarán estos servicios financieros, no tanto la base de clientes actual. Y finalmente la regulación, porque al final el marco regulatorio en el sistema financiero es muy, muy importante. Todos los neobancos y toda la banca tradicional pues tienen una licencia y tienen un compliance que tienen que seguir y para nosotros es muy importante que la regulación realmente siga fomentando esta competencia. Partimos de la base que hay leyes que existen desde antes que se emitieran las licencias de pago o las licencias de dinero electrónico. Entonces, todas estas leyes se tienen que actualizar a la realidad actual para que no generen diferencias entre la manera que tiene el banco de acceder a ciertos servicios y la manera que tiene otras entidades con otras licencias de acceder a estos servicios, ¿no? Y aquí la regulación tiene que avanzar para seguir fomentando esta competencia. Y si nos vamos a mirar un poco hacia el futuro, cómo será nuestra relación, tanto como usuario particular como usuario empresa, con la banca, pues yo aquí veo, obviamente, mucha menos presencia física, o sea, todos estamos acostumbrados a utilizar el móvil, a lo mejor dentro de un tiempo también el metaverso, pero lo que está claro es que desplazarse a una oficina bancaria para hacer un trámite básico, esto va a suceder cada vez menos. Con lo cual, hay mucho más foco en desarrollar tecnología que tenga una usabilidad muy buena y no tanto en la distribución física a través de sucursales bancarias. En segundo lugar, muchísima más personalización. Al final, el uso del dato es un gran valor añadido y conocer lo que necesita el cliente antes de que el cliente sea consciente de que lo necesita va a ser un punto muy importante de cara al futuro, con lo cual el uso del dato es fundamental. La banca tradicional está haciendo los deberes y se está poniendo en ello a través de inteligencia artificial, deep learning. Los neobancos partimos de una base tecnológica mucho más novedosa y sin deuda tecnológica y también tenemos que aprovechar todos estos datos para seguir personalizando nuestra oferta. Y finalmente,
Fragmentación, a pesar de que en la situación actual de mercado parezca contraintuitivo, porque al final estamos en una situación donde hay menos financiación privada hacia startups, porque se van a productos de un riesgo menor y una rentabilidad ya un poco más interesante con los tipos de interés al alza, pero está claro que las fintechs seguirán innovando por trocitos del pastel, con lo cual habrá muchísima fragmentación que en algún punto veremos también algunas fusiones y adquisiciones, como han pasado en los últimos meses, pero lo que esperamos es que siga habiendo innovación por especialidad, por segmento, por producto y no tanto un casi oligopolio de grandes grupos que controlen la mayoría del mercado. Y a nivel de cuáles son los desafíos de futuro, y aquí hablo tanto de las fintech como de la banca tradicional, obviamente la tecnología, lo hemos comentado antes como desafío común, la Web3, el metaverso, la tecnología sigue avanzando y lo que es importante, y eso lo decimos internamente en nuestra empresa, es crecer fuertes y no tanto crecer pesados. Para crecer fuertes se necesita muscular, y muscular quiere decir estar al día de la tecnología y invertir muchísimos recursos realmente a que tener un equipo técnico que sepa desarrollar esta tecnología. En segundo lugar, el talento. El talento cualificado obviamente está en altísima demanda y conseguir atraer ese talento y además retenerlo es un punto diferencial porque al final son los que construyen esta tecnología. Y finalmente, como apuntábamos, la regulación. La regulación tiene que seguir apostando para tener un sistema financiero mucho más competitivo porque, como nos fijábamos en España, si quedan pocos grupos bancarios, esto tiende a un oligopolio y al final, si dejamos que las fintechs emerjan y generen esta competencia, esto es saludable para la industria y lo más importante es saludable para el cliente final porque tiene mucho más abanico de oferta y servicios y seguramente de una calidad y un precio, una calidad superior y un precio inferior. Y hasta aquí mi análisis de la industria financiera. Espero que haya sido de vuestro interés y estamos en contacto. Muchísimas gracias.